contigo. A grandes voces te llamaban, te llamaban. Porque eras tú, Jesús, su única esperanza. Te preguntaste, ¿creen que puedo hacer esto? Y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios bíblicos que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y en la parte número 20 tenemos el amor hacia los enemigos. Vamos a estar leyendo Mateo 5 del 38 al 48. 38 al 48 en este estudio bíblico, parte número 20. El amor hacia los enemigos. La palabra es bendita en el nombre de Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, venimos ante ti, Señor, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay nada. Padre, presentamos estos estudios bíblicos que estamos haciendo. El de hoy, Señor, amor hacia nuestros enemigos. Enséñanos, mi Dios, que nosotros tenemos que amar a los enemigos de nosotros, porque eso es el amor divino tuyo, Padre amado, que es como nosotros tenemos que comportarnos como hijos del reino. Padre, te pido que este mensaje, que este estudio sea grabado en las tablas de nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento de la mente, del corazón, para que nosotros podamos recibir la palabra tuya. Padre, mira a los oyentes que vienen, que tú, Señor, le dé entendimiento, que tú los bendiga, los fortalezca. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ya hemos hablado que el Señor le está enseñando cómo es la justicia mayor que la de los escribas y fariseos, porque en Mateo 5:20 él dijo, porque si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará al reino de los cielos.
Y enseñó Jesús que los mandamientos estaban siendo enseñados erróneamente, que la ley iba más allá de la letra escrita, que el matar no solo era matar a alguien físico, sino que pensando en tu corazón mal contra tu hermano, enojándote contra tu hermano, llamándole idiota, zángano, necio, era culpable de quebrantar ese mandamiento. Que si deseaba una mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella. Que por causa de, alabado sea el nombre del Señor, de la dureza de nuestro corazón, Moisés permitió el divorcio, pero no era así desde el principio. Y los juramentos. Ya hemos tocado 4 puntos que Jesús ha enseñado que tiene que ver con el corazón, como nosotros pensamos. Que la ley va más allá que la letra. Ahora entramos en los últimos 2. Pero lo combiné yo en uno. En amar a vuestros enemigos. ¿Por qué? Amar a nuestros enemigos. Porque esto muestra el amor divino de Dios que está supuesto a reflexionarse en nosotros. Ahora, yo sé que en la parte número 9 de este estudio, bienaventurados los pacificadores, ya yo toqué estos versículos. Ya yo toqué del versículo 38 al versículo 48. En ese estudio lo hablé de forma para ser un pacificador. Hoy lo vamos a tocar con el punto de vista de amar a vuestros enemigos, de la intención del corazón, de lo profundo del corazón, de lo que Dios exige de los hijos del reino para que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos y los escribas. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar esta parte número 20. El amor hacia nuestros enemigos. Vamos a comenzar con el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Voy a leer del comentario bíblico. La ley establecía este paralelo como principio para limitar el castigo a lo que fuera justo. Eso lo vemos en Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Vamos a Éxodo 21, pero voy a leer el 23 y el 24. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ojo por ojo, vida por vida, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Era de asegurar la justicia, el castigo en las cortes civiles. Que el castigo tenía que ser igual al crimen. Jesús, cuando dice esto, él no estaba alterando o cambiando, él estaba simplemente aclarando el propósito de la ley de esto. Por eso él dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y el 39, pero yo os digo, no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Acordémonos lo que yo dije en el estudio número 9 de esta parte de antes el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra. La mayoría de la gente son derechos. Yo con la mano derecha, si alguien está enfrente de mí, yo no le puedo herir a la mejilla derecha, le puedo dar a la izquierda.
Pero si yo le doy con la mano atrás, que en esa época era símbolo de insulto, cuando uno quería insultar a alguien le daba con la mejilla para atrás. Y el que hacía el agresor podía ser llevado a la corte. Podía ser llevado a la corte civil porque te insultó, te faltó el respeto y tenía todo ese derecho. So Jesús le dice, antes de hacer eso, darle la otra, vuélvele la otra mejilla. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. So tu capa es como el abrigo, como el coat, lo que te mantiene caliente. La última pieza de ropa que un hombre o una mujer se puede poner para mantenerse caliente. La ley de los judíos civiles, alguien te podía llevar a la corte para quitar propiedad porque tú le debías algo, porque cualquier razón, pero no podían quitarte la capa. Te podían quitar la túnica, te podían quitar tus ropas, tu traje, te podían quitar tu camisa, te podían quitar tu casa, te podían quitar algo. Pero la capa no podían quitártela. La ley protegía la capa del hombre porque la capa era el abrigo, era el coat que lo protegía en tiempos de frío. So, cuando el Señor le dice el que te quiera poner a pleito, el que te quiera llevar a ti a la corte, no resiste el malo. El que te quiera llevar a la corte y quitarte tu túnica, darle también la capa. Aunque la ley te protege a ti la capa, dásela también. So, estamos viendo un poco como el Señor está contradiciendo la ley del tiempo de antes, de ojo por ojo y diente por diente, de todos estos casos que llevaban a la corte. Si te insultan, no devuelva insulto, acepta más. Si te quieren poner a pleito y llevarte a corte y quitarte tu propiedad, dale tu capa también. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esto lo hablamos, que era la ley que los romanos iban puesto, que cualquier soldado romano podía ponerle carga a un ciudadano israelita, a un judío, para que cargara 1 milla, pero no podían ir más de 1 milla. En el versículo 41, cuando dice si te obliguen, la palabra habla de coerción o fuerza. La ilustración del Nuevo Testamento de esto es cuando los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús. Mateo 27:32 dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a quien obligaron a que llevase la cruz. En esta primera parte, el Señor está hablando de nuestros derechos. Nosotros no tenemos derecho de defendernos. Eso es de Él. Eso a Él le place a Él. Nosotros no tenemos derechos de venganza. Eso es de Él. Nosotros no tenemos derecho de responder a insultos. Eso es de Él. Ahora, lo que todo esto viene es el amor hacia los enemigos. Ahora vamos para la segunda parte de este estudio. Y vamos para el 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien
a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo ahí para comenzar. Amor divino. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley decía, ellos enseñaban, amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, aunque la ley no decía nada. Ellos tenían que entender que eso la ley no lo decía. Porque si dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el Señor Jesús le enseña que el prójimo de él era su vecino, su enemigo también, cuando da la parábola del buen samaritano, el pueblo de Israel tenía que ya comprender esto. Pero por la dureza de su corazón, ellos pusieron, puedo amar a mi prójimo, pero yo puedo aborrecer a mi enemigo. La última ley que cita Jesús en esta sección es la de Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El amor divino o amor que Dios demanda de nosotros es evidente en amor que Dios mostró para con nosotros en la cruz. Ahora yo voy a leer, discúlpame, unos versículos en la Biblia que nos enseña el amor de Dios, el amor divino. Porque el amor que nosotros tenemos que tener, que el Señor Jesús aquí está hablando, es amor divino. Porque en realidad al hombre natural se le va a hacer difícil amar a su enemigo. El amor natural se le va a hacer difícil hacerle bien al que le hace mal. Nosotros lo que queremos inclinarnos es a la venganza, a pagar ojo por ojo, diente por diente, como las leyes Hammurabi. Estas son las leyes del Talmud que ha existido en toda la antigüedad. Pero Dios le está diciendo a ellos, eso eran los de afuera. La ley para usted era algo más allá de la letra. Y el Señor está una vez más aclarando la dureza del corazón que produce todo eso, y es no tener el amor de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del amor de Dios, lo vemos más perfecto que en el sacrificio de Cristo. Vamos para Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se muestra en Dios enviando a su Hijo y muriendo en la cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí es importante, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El primer ejemplo del amor de Dios, el apóstol Pablo dice que Dios lo amó, a él le mostró su amor entregándose a sí mismo por él en la cruz. Si vamos a primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. El apóstol Juan dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él muestra su amor enviando a su Hijo a la tierra
para hacer propiciación para nosotros. Dios toma forma de hombre, viene a la tierra y muere por el pecador. Ese es el amor divino de Dios. Vamos para Romanos 5, el 7 y el 8. Porque ¿podrás tú morir por una persona buena? Posiblemente. ¿Podrás tú dar tu vida por una persona que te aborrece? ¿Una persona que te ha hecho algo mal? ¿Que constantemente te aborrece? Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Dice apenas, casi, apenas muere uno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver la condición humana del hombre, que la tocamos un poco en la parte número 2, pero vamos a tocarlo una vez más, porque hemos estudiado en este momento que Dios mostró su amor divino viniendo y poniendo su vida por nosotros. En la cruz del Calvario es la definición, ahí es que consiste el amor de Dios. Y nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Pablo dice, ¿acaso morirá uno por un justo? Apenas morirá uno por uno bueno. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, aun cuando éramos pecadores. Él envió a su Hijo y murió por nosotros. Este es el amor que Dios exige de sus hijos. Alta esta pregunta: ¿será posible amar de esta manera? La primera condición del hombre. Sin Dios, el hombre no entiende a Dios. Juan 8:43. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, que le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Mira lo que él dice en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El hombre que no tiene a Dios no puede entender lo que Dios quiere hacer. La segunda condición del hombre, la primera condición es que no entiende a Dios. La segunda, el hombre natural no puede recibir el Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 18. Si me amáis, guardas mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro, consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. El Señor nos enseña aquí en Juan 4, 15 y 18, que Él prometió enviar su Espíritu, pero el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Ese es el número 2. El hombre no puede recibir al Espíritu Santo, el hombre que no tiene a Dios. Primero, el hombre no entiende a Dios y no puede entenderlo. No puede recibir el Espíritu Santo y el hombre no está dispuesto a someterse a Dios. Romanos 8, 7 y 8.
por cuanto los designios de la carne son con enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre que no está en Dios, que no tiene a su Espíritu Santo, no puede agradar a Dios, porque la carne no lo deja. Y lo espiritual tiene que ser discernido espiritualmente. Aquí nos enseña que lo de Dios tenemos que ser lleno del Espíritu para poder discernirlos. El hombre sin Dios no es apto de dejar de pecar. Eso yo lo veo en 2 de Pedro capítulo 2, en su versículo 14. Dicen, tienen los ojos llenos de adulterio. No se cesan de pecar. Seducen a las almas. Inconstante, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vamos a ver eso. Primero, nosotros cuando no entendíamos a Dios, cuando no teníamos el Espíritu Santo, porque no lo podíamos ver, porque no lo conocíamos, cuando no podíamos entender las cosas que estaban escritas o nos hablaban de Dios, cuando no podíamos dejar de pecar, aún en esa condición, Dios nos amó a nosotros y dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amor divino. Ok, ya vimos el amor divino de Dios. Ya vimos cómo nosotros en realidad, aun cuando éramos pecadores, aun cuando no teníamos a Dios, cuando éramos enemigos de Él nos amó a nosotros. En un momento en nuestra mente nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos hijos de ira. Pero Dios, en esa condición que estábamos, nos amó y mostró su amor enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Probablemente todos nosotros tenemos a alguien que le consideramos como enemigos de una manera u otra en el sentido de la palabra. Nosotros, si queremos ser hijos de Dios, si queremos entrar en el reino de Dios, si queremos tener esa justicia que es mayor que la de los escribas a los fariseos, tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Y por qué? Porque el versículo 45 del capítulo 5 de Mateo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por eso tenemos que amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos como a ti mismo, dice el Señor Jesús. Cuando al Señor Jesús vinieron a tentarlo, uno de los fariseos le preguntó cuál es el grande mandamiento. Y Jesús le dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se encierra la ley. Y el apóstol Pablo también lo testifica cuando dice que el amar a tu prójimo cumple, la ley es cumplida en esos dos mandamientos. Si el Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos, tiene que ser el amor de Dios. En estas partes que hemos estado estudiando, en la parte 17, 18, 19 y aquí en la 20, nos habla de la condición del corazón. Y habla de una cosa que Señor nos lleva a la perfección. Y vamos a estar leyendo el último versículo del capítulo 5 del libro de Mateo del Sermón del Monte. Alabado sea el nombre del Señor, el 48.
Se lee honrando al Señor Jesús. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros ya hemos tocado en el estudio número 16, en su versículo 20, que Jesús dijo que vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos si queremos entrar en el reino de los cielos. Luego, del versículo 21 al versículo 47, el Señor enseña cómo la justicia mayor que la de los fariseos se aparece. ¿Cómo? Es el corazón. La manera que nosotros aprendemos. Porque el Señor elevó y puso a la luz la verdadera interpretación, la verdadera intención de las leyes que Dios le dio al pueblo de Moisés. No matarás. No era solo físico, también por dentro. No cometerás adulterio, no era físico, también era por dentro, en el corazón. Por la dureza del corazón, Moisés permitió el divorcio. Alabado sea el nombre de Jesús, los juramentos, por la dureza de su corazón, hacían juramentos que no cumplían para violarlo y no hacer hombres sinceros. Ponían ojo por ojo, diente por diente, por la dureza de su corazón. Y no amaban a sus enemigos, aborrecían a sus enemigos. Porque solo tenían que amar a sus prójimos. Son ellos, los fariseos, los escribas, enseñaban las escrituras, enseñada por lo que le enseñaban, oían, pero le enseñaban externamente, físicamente, y no iban más allá de lo que ellos tenían la habilidad para entenderlo, porque estaba ahí. El amar a los enemigos ya estaba ahí. Pero el Señor dice en el versículo 20 que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Pero en la hora, en el versículo 48, dice que tenemos que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios está diciendo que Dios demanda perfección de sus hijos. Los hijos del reino, Dios demanda perfección. Nosotros tenemos que ser perfectos. Pero como hemos estado estudiando, aún en la parte número 2 de este estudio, la condición del hombre, no hay ni uno ni que haga el bien. Somos incapaces de hacer lo correcto. Por eso la ley mostraba plenamente la necesidad de una intervención divina de Dios para la humanidad. Para que nosotros podamos llegar a Dios, necesitábamos que Dios mismo hiciera algo. Y eso era lo que la ley estaba mostrando. Eso es lo que ellos tenían que sacar de la ley. Que ellos podían reconocer, wow, Dios, no podemos hacer esto. Algo tú tienes que hacer. Pero no, ellos trataron de hacer su propia justicia. Y tratar de interpretar la manera a lo mejor que podían para poder pretender ser santos. Una justicia externa. O como aprendimos en el versículo, en el estudio anterior, si no me equivoco, fue en el 16, que ellos tenían una justicia de apariencia. Vamos ahora al versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero leer esto. Jesús concluye esta parte del Sermón del Monte fomentando un estándar imposible. Sed pues vosotros
perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo fija un estándar inalcanzable. Esto sobrepasa lo que la ley en sí mismo demanda. Santiago 2:10. El que infringe una parte de la ley era culpable de todo. Desde el principio, la ley señalaba que era imposible para el hombre cumplirla. Porque aún en el Antiguo Testamento Dios también demanda perfección de su pueblo. Ahora, aunque este estándar es imposible de alcanzar, Dios no podría rebajarlo sin comprometer su propia perfección. El quien es perfecto no podría fijar un estándar imperfecto de rectitud. La maravillosa verdad del Evangelio es que Cristo ha alcanzado esta perfección en nuestro beneficio. Sed pues perfecto. Nosotros no podemos, pero Cristo ya la alcanzó. Dios, en forma de hombre, alcanzó esa perfección que Él demanda de sus hijos. Por mi propia voluntad, yo no puedo ser perfecto. Pero a través de Cristo, yo puedo alcanzar la perfección que Él demanda. Vamos a Romanos 3, 22 al 28. Dios pide una perfección que nosotros no podemos llevar, pero a través de Cristo sí podemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testiguada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la perfección de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después que el apóstol dice, por cuanto todos pecamos y nos hemos destituido de la gracia, de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados ya delante de Dios, somos justificados mediante su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa del haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a el que es de la fe de Jesús. Nosotros
hemos alcanzado la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A través de la sangre de Cristo, a través de la redención en Jesús, nosotros hemos sido justificados ante los ojos de Dios. Que Dios es el que justifica y el justificador. Él es el que es justo y el que justifica. Ahora, Dios es perfecto, pero tú y yo no lo somos. Ahora, ¿cómo entonces nosotros vamos a ser perfectos como vuestro Padre es perfecto? El Salmo 18, el versículo 30 y el versículo 32 nos responde esa pregunta. 30. En cuanto a Dios, perfecto es sus caminos. En cuanto a Dios, perfecto es sus caminos. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y vamos por el 32, porque aquí está nuestra respuesta, hermano. Gózate en el Señor, porque aquí está nuestra respuesta. El versículo 32 del capítulo 18 de los Salmos. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos. Yo no puedo hacer perfecto. Él es perfecto. Él hace mis caminos perfectos. ¿Pero cómo? Ya me hablaste de que somos justificados por la fe en Cristo, por la redención de su sangre. Hemos sido justificados delante de Dios. Justificado quiere decir que delante de Dios no hay culpa de nuestros pecados. Él nos ve justificado ante sus ojos y delante de Él no hay culpabilidad de los pecados que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava, nos limpia de todo pecado. Vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del 11 al 18. Porque queremos ver si Dios es quien hace perfecto mis caminos, cómo esto es posible para nosotros ahora en estos tiempos. El versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahora en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estradas sobre sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santos. Déjame leerles otra vez, el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. ¿De qué día? De los días del sacrificio de Cristo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. So Cristo
una vez y para siempre hizo perfecto a los santos. Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo solo con mi propia voluntad no puedo. Con mi propia fuerza no puedo. Pero si yo ando mi vida como Él anduvo, si yo digo como Pablo que ya la vida que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien murió, dio su vida por mí, me amó, dando su vida por mí, para que yo pudiera ser perfecto. Ya Él perfeccionó a los santos. En el Salmo 18:32 nos dice que Él es quien hace perfecto nuestros caminos. Y en Hebreo 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pues entonces esa perfección que el Señor manda es posible alcanzarla si andamos conforme a la voluntad de Dios, si andamos nuestra vida como Él anduvo, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirige. Si nosotros decimos que no podemos alcanzar esa perfección, es porque nosotros no creemos que Dios lo hizo por nosotros y no estamos viviendo la vida que tenemos que vivir. El Señor Jesús, en esta sección del Sermón del Monte, desde el versículo 17 al versículo 48, Él aboga para una justicia que supera la letra de la ley y llega hasta su espíritu de la ley. Tenemos que tener una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas para entrar en el reino de los cielos. Pero no solo eso, tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo yo voy a alcanzar esa perfección? Cristo ya la alcanzó por nosotros. Cristo ya alcanzó esa justicia por nosotros. Nosotros lo que tenemos que es vivir conforme a la vida que el Señor Jesús nos dejó aquí para nosotros vivir, ser imitadores de Cristo. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nosotros tenemos un modelo que tenemos que seguir para nosotros poder llegar al cielo. Para el hombre esto es imposible, pero para Dios esto es posible, porque para Dios todo es posible. Hasta aquí ha concluido la parte número 20 de esta serie de estudios bíblicos, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Parte 20, amor hacia nuestros enemigos. Vamos a orar para concluir este estudio. Dios Padre Santo, vengo ante ti humillado, Señor, al concluir este capítulo 5 del Sermón del Monte, mi Dios, que hemos llegado, Señor, hasta la demanda de tu Hijo, pidiendo la perfección de nosotros, que es imposible para nosotros hacer, pero no para ti. Te pedimos, Dios, que tú a través de tu Espíritu Santo nos ayude a andar como Jesús anduvo, nos ayude a andar en esa perfección que tú quieres que nosotros andemos en ella. Padre, yo pido, Señor, que cada oyente que ha venido a ver estos estudios bíblicos, Señor, que ellos puedan llegar, Señor, al conocimiento de tu palabra y reconocer la manera que tú quieres que nosotros vivamos para ser hijos del reino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si han llegado gentes que no conocen a Cristo todavía, o antes que no han entregado su vida a Cristo, yo te pido, Dios, que tú, Señor, le transforme el corazón, que tu Espíritu Santo lo convence de pecado. Señor, si hay hermanos que todavía creen que no pueden alcanzar la perfección, que tienen ese concepto que pecan todos los días, Señor, entonces, Señor, te pido que tú le ayudes a andar como Cristo anduvo, Señor, para que ellos puedan, Señor, reconocer, Padre amado, que en Cristo Jesús todo lo podemos hacer porque Él nos fortalece. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, amado hermano, si necesita la oración, escríbeme a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, ministerio.echandolaredalmal
gmail.com. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete en este momento y por favor toca la campana de notificación para que recibas alertas cuando yo suba nuevos videos. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí, por la gracia de Dios, hemos concluido el capítulo número 5 del libro de Mateo, del Sermón del Monte. Dios le bendiga y Dios le guarde.